Soy su hermano en Cristo, Reinaldo Mena, y me complace en el Señor el hablar de un tema que es bastante importante en los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, en estos días estamos viviendo una situación caótica con una pandemia que está regada por todo el mundo, o se ha regado, se ha disparcido por todo el mundo, que es el llamado coronavirus. Pero yo no vine a hablarte de coronavirus. Hay otra pandemia que está agobiando el corazón de los hombres por muchos años, que es la falta del perdón. Y yo me imagino que en estos días, como ahora hay más tiempo entre amistades y familias por causa de que hay cuarentena, hay personas que están compartiendo que posiblemente no hayan tenido una buena relación por muchos años. Déjame decirte que este es el tiempo de que perdones y de que reinicie la relación con tu hermano o con tu amigo. Miles de personas están cayendo muertas a causa de esta enfermedad, y posiblemente muchas de esas personas se están yendo sin Cristo de la tierra o con una falta de perdón. Y las escrituras del Señor son bien claras. Déjame leerte para que entremos en tema, déjame leerte en el libro de Mateo 11, 25 a 26. Bueno, déjame leerte primera de Pedro 3:7, que aunque posiblemente no se vea un versículo que tenga mucha concordancia con lo que voy a hablar, sí lo tiene. Y le está hablando en primera de Pedro 3:7, dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo estaba leyendo ese versículo ahorita, no lo iba a leer porque pensé que no, pero el Señor me reveló ahora. Vuelvo a leer. Está hablando al esposo, en la relación del esposo con la esposa. Acuérdense que Dios plantó al varón como cabeza en el hogar, según el orden jerárquico que tenemos en la Biblia. No estoy hablando de machismo, por si acaso, sino de orden, el orden que Dios puso y en el amor que debe de hacerse. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El Señor nos está diciendo a nosotros los esposos en este versículo que no seamos ásperos con nuestras esposas, que la tratemos como tal. Sabemos que es difícil tratar con una mujer, pero el Señor nos está diciendo que seamos sabios. No nos está diciendo que tratemos de entenderlas, sino que amemos. Simplemente, ese es el único mandamiento. Tú amas, y dice la palabra que el amor todo lo puede. Pero el tema no es ese. El meollo está, dice, el meollo está en el final de ese versículo, que dice: y como a coheredera de la gracia de la vida, y aquí que me voy a centrar, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí aplicamos lo que llamamos el perdón o la falta del perdón. ¿Cómo tú sabes si tu oración está pasando del techo? Bueno, aquí bien claro lo dice. Dice que tratemos a nuestras esposas como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué se aplica en este caso? Si tú entiendes, por ejemplo, que tú a tu cónyuge le fallaste, le faltaste, no cuesta nada pedir perdón. Y a ti, cónyuge, déjame decirte que si a ti te faltaron y te pidieron perdón, créeme que no cuesta nada perdonar. Muchas veces a la carne se mete o los sentimientos o el deseo, y a veces son pensamientos satánicos. La falta de perdón, eso no es, es contra Dios, porque Dios dio a su Hijo en la cruz para perdón de todos los pecados de toda la humanidad, sin excepción de persona.
para todo aquel que quiera abrazar el perdón. La puerta está abierta. Solo debes de aceptar a Jesucristo como tu Salvador y se obró el perdón en ti. Y hay vida eterna. No solamente un perdón por arribita, no una natica, no. Es un perdón que te va a llevar a los pies de Dios directamente. Viene siendo vamos a decirlo así, fue la espada que cortó el velo, que corta el velo en dos y te lleva del santo al santísimo. Se llama el perdón y aceptar a Jesucristo como tu único Salvador. Vamos a leer en Marcos 11, 25 y 26. Dice así la palabra de Dios: y cuando se estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto está más claro que el agua. Hay condiciones. Para perdonar no hay condiciones, pero si tú no perdonas, hay condiciones. Y bien claro lo dice la palabra. Vuelvo y leo. Y cuando estéis orando, esto es una fracción del Padre Nuestro. Lo leemos o, como muchos dicen, lo rezamos, pero muchas veces son solamente palabras que salen de la boca. Es bueno ponernos a escudriñar, a estudiar y a desglosar qué quiere decir el Señor, porque cada punto, cada jota, cada tilde que aparece en esa oración tiene un propósito. Y cuando yo leí esto, una de las cosas que más me ministran es: a mí hace un tiempo me hicieron algo, voy a dar un pequeño testimonio, no voy a entrar en detalle tampoco de qué fue para no exponer qué fue exactamente lo que pasó, pero a mí y a mi esposa nos hicieron algo una vez y fue algo un poco difícil para nosotros, pero cada vez que nosotros veníamos de noche a orar, antes de irnos a acostar, yo siempre venía con el Padre Nuestro, y cada vez que yo decía: Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo, cuando decía esa parte de la oración, en mi mente y en mi corazón, yo ponía lo que nos hicieron y ponía esa persona, yo ponía a esa persona de frente de Dios y diciéndole en mi corazón que ella estaba perdonada. Y yo pensaba que estaba perdonada, pero déjeme decirle que no, porque esa persona, de pasado un tiempo, nos volvimos a ver las caras y vino para atrás ese primer sentimiento que yo tuve cuando me cometieron la ofensa. Y el Señor me hizo entender algo: que yo había perdonado la ofensa, pero no había perdonado al ofensor. Y eso es grave. Es fácil, muchas veces nosotros olvidamos lo que nos hicieron, pero no olvidamos quién nos hizo el daño. Y yo estuve interactuando con esa persona como por unos días y esa persona tuvo que irse para otro lado y me da un abrazo. Nos dimos un abrazo y cuando nos dimos ese abrazo se consumó ese perdón. Ahí yo entendí y le doy gracias a Dios que me reveló y que permitió esa situación, porque yo duré meses orando: Padre, así como yo perdono, perdóname tú a mí, decía yo en la oración modelo. Pero ¿cuántas veces hemos, entre comillas, perdonado una ofensa, pero no hemos perdonado al ofensor? Tenemos que escudriñarnos entre nosotros y no nos podemos engañar a nosotros mismos, porque Dios no puede ser engañado. Déjame leerte ahora en Lucas 11:4. Un segundito. Aquí dice: y perdónanos, esta es la parte que yo estaba hablándole, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Y en Mateo 6:12, 14 y 15 dice el mismo versículo: y perdónanos nuestras deudas. Es para que entendamos un poquito más, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también, vuelve y leo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Vuelvo y repito, o recalco, mejor dicho, que es necesario que perdonemos de todo corazón toda ofensa. Nosotros podemos vivir una vida evadiendo a un ofensor o a una persona, pero tú no vas a ser nunca feliz. ¿Por qué? Porque cada vez que te venga un pensamiento de que esa persona hizo, o sea cual fuera el pecado, o la ofensa, o el daño, tu corazón va a entrar en angustia, o posiblemente tú vas a querer pensar como manera, que en qué manera vengarte. No es sabio el buscar venganza contra una persona. Dios dice que Él pelea la batalla por nosotros, pero Dios nos da armadura a nosotros también. Y en este caso no se trata de traerlo delante de Dios y desearle ningún mal. Más bien el Señor dice en su palabra que oremos por aquellos que nos ultrajan y que bendigamos a aquellos que nos maldicen. En eso aplicamos lo que se llama la ley de la siembra. Hay muchas personas que usan la ley de la siembra para sacar dinero, y no se trata de eso. La ley de la siembra es que al quien tú bendices, Dios te bendice. Si tú lo que estás sembrando maldición, tú vas a cosechar maldición. Si tú siembras una mata, yo siempre pongo de ejemplo, una mata de yuca, no pienses que tú vas a sacar plátano. Si tú siembras una mata de mango, no pienses que tú vas a cosechar pera. Y de eso se trata en el mundo espiritual. Bendice y tú recibirás bendición. No importa si el diablo te hace creer que tú estás viviendo en miseria. Dios va a bendecir tu vida siempre. Me trae el Señor ahora mismo el ejemplo de el rico y Lázaro. Voy a tratar de parafrasearlo y de hacer la historia no muy larga. Que el rico tuvo mucha riqueza y hacía banquetes. Y en las puertas de ese rey rico había un mendigo y le pedía a Lázaro. Lázaro le pedía perdón a él, aunque fueran las migajas que caían de la mesa de su pan. Y esa persona, el rico, lo ignoraba, lo desechaba, no le proveía, teniendo no le proveía. Pasado el tiempo, mueren los dos. El rico se fue al infierno. Lázaro fue recibido en gloria. ¿Por qué? El rico, mientras tuvo y pudo ayudar, no ayudó. No te estoy diciendo esto para que tú salgas a regar tu fortuna, lo que Dios ponga en tu corazón tú lo haces. No se trata de eso tampoco. Simplemente te estoy diciendo que una manera de ayudar a una persona es una manera de ser agradecido con Dios. La cosa es que cuando mueren los dos, Lázaro, dice la palabra, que fue al seno de Abraham, se fue al lugar de reposo. Y el rico se fue al lugar de tormento. Cuando el rico le dice a Abraham, Padre Abraham, le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje por lo menos las puntas de sus dedos y que la ponga en mi labio, porque estaba bien sediento. Y Abraham le respondió que cuando estuvo en vida tuvo sus bienes y Lázaro era atormentado, pero ahora Lázaro es consolado y el rico era atormentado. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa persona tuvo la oportunidad de bendecir a una alma que estaba sedienta. ¿Cómo aplicamos en este caso a lo que estamos hablando, el tema que estamos hablando? Con el mismo hecho de tú perdonar las ofensas que te han hecho, o las ofensas, no sé cómo esté tu situación, tú estás bendiciendo a esa persona, aunque esa persona no lo sepa. La palabra dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo estas cosas ascuas de fuego amontonará sobre su
cabeza. Voy a leer en Mateo 7, 1 al 3. Aquí entramos en el tema de qué pasa cuando a nosotros nos ofenden. Lo natural es que empecemos a juzgar a esa persona. Déjame decirte algo rapidito, que me pasó hace unos días. Hace unos días, otra persona me hizo algo que afectó mi vida laboral. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Aunque Dios tenía otro plan. Yo no lo entendí. Yo salí por ahí a hablar de, como ustedes no tienen idea, y a decir que él esto, que lo otro. Yo me sentí mal porque yo tenía ya un tiempo trabajando considerable en esa compañía, aproximadamente 10 años. Y yo empecé a hablar y a decir que él esto, que él lo otro. ¿Qué yo estaba haciendo con ese varón? Juzgándolo. ¿Qué yo estaba haciendo? Despropositando a Dios, quitándole propósito a Dios. Déjame decirte que todo lo que pasa en tu vida, aunque tú no lo entiendas, tiene un propósito de Dios. Y hoy en día yo entiendo por qué Dios permitió eso. Y Dios tuvo toda la razón de hacerlo o permitirlo. Yo no lo entendí. ¿Saben cuándo yo empecé a orar por ese varón? Anoche. Porque Dios me hizo entender ayer. Muchas veces estamos juzgando a personas que Dios usó o que Dios permitió que el diablo usara también, y fue para hacernos bien. Y hoy en día yo bendigo a ese varón en el nombre bendito de Jesucristo. En Mateo 7, 1 al 3 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido, y con la misma ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Vuelvo y repito: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Fuerte, ¿eh? La característica de nosotros es salir a señalar cuando nos hacen algo. ¿Por qué? Porque queremos defender nuestra integridad. Queremos... el orgullo se mete de por medio. Y lógico, por ende, nosotros estamos cuidando nuestra imagen por encima de la imagen que Dios ha puesto en nosotros en Jesucristo. Olvidamos que Jesucristo padeció más que cualquier cosa que nosotros podamos padecer aquí en la tierra, considerando, en otra charla hablé de esto, pero no dije lo que voy a decir ahora, que es considerando que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Hijo de Dios, que se despojó de su trono para venir a la tierra a padecer lo que toda la humanidad estaba supuesto a padecer, y Él lo hizo por nosotros. Nosotros en siendo hijos del pecado, y Él vino a rescatar la vida nuestra. Él vino a redimir nuestras almas con su sangre preciosa. Bendito sea el Señor Jesucristo por todos los siglos. Vamos a leer en Juan 19, 28, 30. Segundito. Voy a buscarlo aquí. Ok, vamos a leer ahí, sí. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre, empaparon el vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí el Señor
Ahí se consumó el perdón de toda, de toda rebelión del hombre, cuando el Señor le entregó el Espíritu. Cuando el Señor fue colgado en el madero, la sangre que goteaba en la tierra estaban redimiendo los cimientos de cada hombre aquí en la tierra. Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, dice las escrituras que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra que le hicieran justicia. Pero la diferencia de la sangre de Abel a la sangre de Jesucristo es que la sangre de Jesucristo clamaba a Dios desde la tierra: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y toda la vida ministerial de Jesucristo fue un completo perdón para la humanidad. Aún en ocasiones él fue fuerte en la manera de hablar con los ancianos, con los escribas y los fariseos y las personas que no querían recibir su mensaje, porque los judíos decían que él se estaba rebelando. Yo trabajo muchos años con judíos y he escuchado a judíos decir que Jesucristo fue un rebelde, y eso es mucha mentira. Jesucristo nunca se rebeló en contra de la ley. De hecho, vivió la ley perfectamente para poder ser el sacrificio perfecto. Ellos dicen que él se rebeló porque ellos entienden que él se rebeló contra Moisés y rebeló contra la ley. Eso es mentira. Déjame decirte que contra lo único que Jesucristo estaba en contra era con las tradiciones que habían añadido los ancianos, los que tenían la ley en la mano, los que tenían la cátedra de Moisés en la mano. Eran las tradiciones que ellos habían añadido a la palabra, cosas que Dios no aprobaba, ellos estaban haciendo. Y ponían carga sobre el pueblo que ellos no llevaban, ni siquiera con un dedo la tocaban. Y él vino y cogió la carga completa. Por eso cuando se dio el tema de que le llevaron a una mujer que estaba en el acto mismo del adulterio, dice la palabra que Jesucristo escribía en tierra. Y se la llevaron a ella sola. No sé por qué no llevaron al varón, porque si le encontraron el acto mismo del adulterio, ¿por qué llevaron a la mujer sola? Posiblemente porque quizá era más susceptible y era más frágil, o posiblemente era alguien importante, el varón con quien había estado, y no quisieron exponerlo. La cuestión es que cuando él dijo que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, y dice la palabra que desde el más anciano hasta el más joven arrojó su piedra al piso y la dejó. Y cuando la mujer vino a levantar la cabeza, no había nadie para acusarla, pero sí había una persona que tenía la potestad de condenarla, y era Jesucristo. Y él le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo: no los veo. Estoy parafraseando. Y él le dijo: yo tampoco te juzgo. Y le dijo: vete, anda y no peques más. Ese es nuestro Señor. Él podía condenarla. Si él quería, podía condenarla al fuego, al lago de fuego, pero él no vino a eso. Él vino a redimir. Él no vino a condenar al mundo, como muchos piensan que él vino a condenar. En una ocasión él dijo que él vino a traer fuego y ya lo tenía encendido. No porque él vino a contender o a pelear o a condenar a nadie, sino porque habían los ancianos de aquella época, él sabía que no iban a estar a favor de él, y para ellos fue una ofensa grande, y no supieron perdonar tampoco, pero él vino a perdonarlo. Por eso en la cruz el Señor dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Vamos a leer la aplicación ahora, vamos a entrar en la aplicación. Voy a leer algo que el Señor me redactó para ir concluyendo con esta pequeña prédica. Aplicación. El perdón, más que un sentimiento, es una decisión que nosotros debemos tomar. El mayor ejemplo del perdón manifestado a los hombres lo podemos apreciar con la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aún colgado en la cruz, con su cuerpo lacerado a causa de los latigazos y todo ensangrentado, sufriendo por voluntad propia en la carne el dolor de los clavos, de la corona de espinos, el rechazo de su pueblo, y aún más el rechazo del Padre Celestial al verlo como señal de maldición en esa cruz. Habiendo cambiado su vida por la nuestra,
su vida de santidad por la vida de maldición que nosotros llevábamos. Y con todo esto, Él no hizo más que levantar su mirada al cielo y clamar a gran voz gimiendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Pidiendo perdón por su pueblo y aún más allá, consumido en la cruz, consumó en su acto la redención eterna para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, y santo es el Señor. Eso era una pregunta o preguntas. ¿Qué tan difícil o fácil se nos hace a nosotros perdonar si se nos ofende en algo? Y aquí viene una pequeña lista. Estas son las cosas que dificultan el perdón: el orgullo, el enojo o ira, el sobreproteger nuestra imagen por encima de la voluntad de Dios. Son algunos de los aspectos que nos conllevan a no perdonar. El perdón es una decisión que se puede dificultar o facilitar dependiendo de algunos factores. Veamos. Número 1. ¿Cuán grande o pequeña fue la ofensa o el agravio que sufrimos? Número 2. Y de esta depende la anterior. Depende también de cómo es nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios es fría y apartada de Él, es imposible que podamos perdonar genuinamente. Mas si nuestra relación con Dios está en el horno del Espíritu Santo y constantemente siendo atizada con el fuego de la oración y siendo ataviada en todo tiempo con la hermosura de su santidad, de ese horno no puede más que salir perdón y bendición para nuestros opresores. Que Dios nos ayude, porque se oye bien, pero yo sé que es difícil, pero en Cristo todo lo podemos. Seguimos. Y aquí es una pregunta un poco fuerte. Si Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, ¿quién te dice que nosotros tenemos derecho de hacerlo? Para nada. La condenación del mundo viene a los hombres por el mismo pecado que nosotros hemos venido arrastrando por años. Pero Dios no nos dio a nosotros la potestad de condenar a nadie. Más bien, aún los líderes de las naciones que están obrando de manera impía, Dios nos mandó a que oremos o que orásemos por ellos. Es el rol de nosotros como cristianos: orar y bendecir, aunque nos esté llevando el mismo diablo. Perdonen, que Jehová los reprenda. Y en Juan 3:16, 17, esta es una oración que todo el cristiano se la sabe. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Santo Dios. Y aquí les va un pensamiento. El perdón es el resultado de una vida que está constantemente intimando con Dios. Y segundo pensamiento dice: quien alcanza el perdón, alcanza misericordia. Y quien alcanza el perdonar, ha consumado el perdón. Santo, aleluya. Créanme que eso no es un pensamiento mío, eso viene allá arriba del cielo. Les voy a relatar algo rapidito ya y con esto cerramos. Yo estaba en un lugar de aquí del Bronx. Yo vivo en Nueva York. Y yo estaba de pesca con un hermano y estábamos escuchando alabanza mientras estábamos esperando mientras estábamos esperando que picara algo. Y llegó una pareja de lesbianas. Y la que hace el papel de macho, o el hombrecito de las dos, se me acerca y me dice: ¿tú eres cristiano? Yo le dije: para la alabanza de la gloria de su nombre. Y entonces ella me dice a mí que si es cierto que ella se va para el infierno por su condición. Yo la respuesta que le di fue que si ella no se arrepiente y no se humilla delante de Dios y pide perdón por su pecado, que
Lamentablemente sí, pero Dios es bueno para perdonarla, siempre y cuando ella se arrepienta. ¿Qué pasa con esa situación? Que ella siguió haciendo preguntas, y entre las preguntas ella quería como que yo le diera una respuesta que la golpeara, y nosotros no vinimos a golpear a nadie. La salvación está en Jesucristo. Nosotros no vamos a forzar a nadie a entrar. Por más que tú le digas a una persona, no, tú no la fuerzas a entrar. El Espíritu Santo es quien convence del pecado. Dios a nosotros nos mandó a sembrar la palabra. Se dio una situación que hay un versículo que dice que Pablo sembró, Apolo regó por el crecimiento de lo del Señor. Tú por más que fuerza a nadie no lo va a entrar a los caminos del Señor. Ten eso pendientemente. La situación es que ella seguía haciendo preguntas y yo le daba la misma respuesta. Jesucristo es bueno y fiel para perdonarte, siempre cuando tú te arrepientas. Entonces ella me decía que ella tenía una tía que era de una secta, no la voy a mencionar tampoco, si no es el tema. Y esa tía la tenía ya condenada, le dijo que ya para ella no hay salvación y que ella se va para el infierno de cabeza. Jesucristo no vino a eso, a condenar a nadie, Él vino a salvar. El que se condena es porque no quiere entrar a los caminos del Señor. Lo que te quiero decir con esto también, que en el caso de ella, por ejemplo, como ellos se han levantado y tienen el derecho, por su condición en una sociedad, ¿tú te imaginas que el ladrón también tenga el derecho de ser ladrón? O que el fornicario, que ya eso es casi un derecho, aquí también tiene el derecho de ser fornicario. O el asesino tenga el derecho, reclama un derecho también. Lo que te quiero decir con todo esto, que yo le expresé a ella porque muchas veces ellos piensan como que solamente ellos se van al infierno si no se arrepienten. Déjame decirte que el que roba, hay una lista bien grande, los fornicarios también no heredarán el reino de los cielos, los ladrones no heredarán el reino de los cielos, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, según están las escrituras. Pero si tú aceptas a Jesucristo como tu único salvador personal, Él es fiel y bueno para perdonarte. Dios te bendiga en el nombre bendito de Jesucristo. Que Dios bendiga tu casa, tu entrada y tu salida en todo tiempo. Y recuerda que mientras tú estés con los pies en la tierra, hay tiempo para arrepentirte, hay tiempo de alcanzar el perdón de Jesucristo. Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Shalom. Bye bye.